Y el voltaje de conducción del diodo también es una característica técnica importante que, como yo les dije, ¿cierto? Es ese pequeño voltaje que el diodo se queda para poder conducir la corriente como un peaje, ¿ok? Como si se tratara de un peaje. Entonces, así es como opera un diodo. Bien, tenemos dos formas de conectar el diodo. Voy a control C, voy a colocar por acá, control V, copié el circuito, me alejo un poquito, presionando, ahí está. Bien, si quieren saber cómo hice eso, presionando la tecla control y con la rueda del mouse, ¿cierto? Me puedo acercar y alejar de la simulación. Y además, si me quiero mover, presiono el botón del centro del mouse. En este caso, presiono la rueda y me muevo para desplazar en el simulador. Entonces, voy a dar vuelta este diodo ahí y vamos a dejar en claro, ¿cierto?, cómo es que se llaman ambos circuitos. En este caso, el circuito es un circuito con un diodo conectado en polarización directa. Esto lleva un tilde ahí. Vamos a cambiar un poquito el tamaño de la letra. Hay polarización directa. Y el otro circuito se llama polarización inversa. ¿Ok? Entonces tener claro eso. Cuando el diodo está conectado en polarización directa conduce. Cuando el diodo está conectado en polarización inversa no conduce. Súper. Ahora, me puedo deshacer de estos dos circuitos ya. Porque no los necesito. Ya entendí cómo funciona el diodo. Y ahora les voy a mostrar lo que ocurre en mi circuito alterno. ¿Ok? En este caso voy a colocar un osciloscopio en la fuente y voy a colocar un osciloscopio en la resistencia. Entonces quiero que observen. ¿Ok? Me voy a ir a las propiedades del osciloscopio y le voy a pedir que no me muestre la corriente. Eso en realidad no lo hacen los osciloscopios, ¿cierto? Simplemente lo hacía esta simulación. Aquí en propiedades no me muestra la corriente. Ok. Y fíjense que en este caso la resistencia, ¿cuánto voltaje tiene? 0, porque no está recibiendo nada. Bien. El diodo, según las características técnicas que aparecen acá, 0 voltios, 0 amperes, 0 watt. Bien. Y mi fuente, eso sí, está funcionando tal como funciona en las casas. ¿Ok? Con una magnitud RMS de 220 voltios y un voltaje que está moviéndose, pero muy rápido, ¿cierto? A una velocidad de 50 ciclos por segundo. Voy a cerrar el switch y ¿qué es lo que va a ocurrir? Observen cómo el diodo deja que la corriente fluya solamente cuando se trata del semiciclo positivo. ¿Por qué? Porque cuando la corriente quiere fluir en el sentido contrario, el diodo la bloquea dado que queda conectado de forma inversa. Recordemos que si el diodo no estuviera, la corriente iría en un sentido y luego en el otro. Observen la resistencia. Bien, recibiría completamente el semiciclo negativo, tanto el semiciclo negativo como el semiciclo positivo. Bien, pero si yo conecto el diodo se comporta como si fuera una barrera que no permite que circule el semiciclo negativo. ¿Ok? Entonces, si nosotros analizamos desde el punto de vista teórico y en la práctica, ¿cuál es la diferencia entre una corriente alterna y una corriente de tipo continua? Bien, la teoría indica que la corriente alterna es aquella que cambia de polaridad y que tiene la capacidad, en este caso, ¿cierto?, de fluir tanto en un sentido como en el otro. Como por ejemplo nuestra fuente. Observen el oscilograma. Pero en nuestra resistencia, la corriente ya no está fluyendo en ambos sentidos, sino que solo en uno, dado que primero fluye y luego se bloquea. Fluye y bloqueada. Fluye y bloqueada. Eso quiere decir que nuestra resistencia ya no está recibiendo corriente alterna, sino que ahora está recibiendo una corriente, aunque variable, bien, aunque el voltaje en este caso sea variable, puesto que está en cero, luego sube y luego baja a cero, ya no tiene una componente negativa, lo cual denominamos corriente continua. Entonces, lo que acabamos de construir es
lo que en teoría conocemos como un convertidor AC-DC o un AC-DC. ¿Ok? Este concepto de aquí lo habían escuchado, ¿no? Hay una banda famosísima, muy buena por lo demás. AC/DC significa entonces, ¿cierto? O es un concepto que nosotros utilizamos para referirnos a este tipo de circuitos que son capaces de convertir corriente alterna en corriente continua. Ventajas y desventajas. Bien, en este caso nuestra resistencia ya no recibe voltaje, ¿cierto? Cambiante, sino que en este caso el positivo de la resistencia, le vamos a colocar acá, el terminal positivo de la resistencia es siempre el mismo, ¿ok? El de arriba. Porque aunque a veces reciba voltaje y en otras ocasiones no, siempre está recibiendo el positivo por la parte superior. Y eso hace que el circuito, ¿cierto?, sea o tenga características de continuo. Esa sería una ventaja. Ahora, la desventaja es que en este caso la resistencia está recibiendo solamente la mitad de la energía que podría recibir, dado que todo el semiciclo negativo también es energía, ¿cierto? Y en este caso lo estamos perdiendo, ¿ok? Porque el diodo lo bloquea y simplemente nos está utilizando. Además, que hay que tener en cuenta algo. Si yo paro esta simulación y observo, por ejemplo, cuál es el voltaje máximo de esta fuente, observen el voltaje máximo aquí, y cuál es el voltaje máximo en la resistencia, fíjense que la fuente, que tiene un voltaje máximo de 311,10, 311,12, ahí está, 311,12. En la resistencia el voltaje máximo es un voltaje de 310, y algo. Entonces usted se preguntará, ¿pero por qué está faltando un poquito de voltaje aquí en la resistencia? Y ahí hay que recordar el peaje. Bien, el peaje es ese pequeño trozo de voltaje, ¿cierto? Una pequeña rebanadita de la torta que el diodo se está quedando para poder funcionar. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Chicos, esa es la forma en que nosotros convertimos corriente alterna en corriente continua. En este caso, el circuito que nosotros acabamos de diseñar se denomina convertidor AC/DC, o también se le puede denominar, para ser más específicos, un circuito rectificador, y en este caso tiene apellido, de media onda. ¿Por qué es un rectificador de media onda? Porque está cortando lo que sería la mitad de la onda completa y nos está dejando simplemente la mitad de la onda disponible para que nosotros podamos utilizarla. ¿Ok? Entonces, así es como funciona un circuito rectificador de media onda, utilizando un solo diodo y convirtiendo la corriente alterna en continua. Espero que lo hayan entendido. Como siempre, cualquier duda o consulta me la pueden hacer a través del correo electrónico. Y nos vemos en la clase, chicos. Que estén muy bien.